A ver, pensemos en la siguiente situación. Ver cómo una plaga diezma tu ciudad, vivir rodeado de constantes guerras en las fronteras, sufrir la traición de tu círculo más íntimo. Y hasta tener que enterrar a varios de tus propios hijos, que se dice pronto. Exacto, una auténtica tragedia. Y en medio de todo ese caos, de todo ese dolor abrumador, te sientas a solas en tu tienda de campaña y escribes en tu diario personal algo como convénzate de que todo es un regalo de los dioses, de que las cosas son buenas y siempre lo serán. Madre mía. Suena a una auténtica locura, ¿verdad? Un desvarío total. Pues de eso va nuestra inmersión en los textos de hoy, mirando esta pila de notas y centrándonos en un documento fascinante titulado El don ya otorgado, del día 97. Vale, vamos a desglosar esto, porque... Porque desde fuera sin duda parece la negación absoluta de la realidad. Totalmente. Y sin embargo, esa fue exactamente la conclusión a la que llegó el emperador romano Marco Aurelio. Pero a ver, lo verdaderamente crucial aquí es entender que no estaba practicando lo que hoy llamaríamos positividad tóxica. Ya, no es mirar hacia otro lado. Eso es. No intentaba convencerse de que perder a un hijo no fuera una tragedia desgarradora. Más bien, estaba definiendo una postura filosófica y psicológica ante la vida. Es la idea radical de que el momento presente es el único lugar donde tenemos verdadera capacidad de acción. Nuestra agencia. Ajá. Si ves la tragedia como una condena, te paralizas. Pero si logras verla, por dolorosa que sea, como el material con el que te toca trabajar, pues recuperas tu agencia. O sea, reencuadrar el sufrimiento no como un final, sino como la materia prima. Justo eso. Y eso nos lleva a un terreno donde esa agencia se pone a prueba de la forma más brutal. Porque si el presente es el único lugar donde podemos actuar, el mayor enemigo de esa libertad suele ser el pasado. Las mochillas que llevamos. Las heridas que arrastramos, sí. El autor Ryan Holiday, reflexionando sobre la paternidad, plantea una situación durísima. Habla de crecer con un padre ausente, o quizá un padre alcohólico, que jamás estuvo a la altura. Un tema muy delicado. Mucho. Y suelta una afirmación que remueve por dentro. Dice algo así como, puede que tus problemas no sean tu culpa, pero son tu responsabilidad. Claro, y lo fascinante aquí es que es una frase que genera una resistencia inmediata en la mente humana, ¿sabes? Porque nuestro cerebro está diseñado para buscar justicia. Es lógico. Neurológicamente, cuando sufrimos un daño injusto, queremos que quien lo causó lo repare. Y Holiday valida esa ira. El dolor está completamente justificado. No está diciendo que te aguantes y ya está. No, para nada. Pero nos enfrenta a una realidad psicológica ineludible. Esperar a que quien te rompió venga a arreglarte es entregarle el control total de tu futuro. Ostras, qué gran verdad. Asumir esa responsabilidad no significa culparse uno mismo por el trauma, sino negarse a transmitir ese trauma a la siguiente generación. Cortar la cadena. Exacto. No es un castigo, es el primer acto verdadero de libertad y propiedad sobre la propia vida. Para visualizarlo un poco es como, imagínate que heredas una casa familiar y al entrar descubres que tiene todas las tuberías reventadas y las paredes llenas de humedad. Un desastre. Un desastre total. Evidentemente tú no rompiste esas tuberías, no es tu culpa, la casa te la han entregado así. Pero si te cruzas de brazos, lleno de orgullo y despecho, diciendo yo no lo rompí, me niego a arreglarlo, que venga a pagarlo quien lo hizo. Al final, los que se mojan son los que viven ahí. Exacto. Los que van a vivir con goteras, los que se van a empapar de frío cada noche, son tus propios hijos. Hay que arreglar las cañerías no por justicia hacia el pasado, sino por amor hacia el futuro. Me encanta. Esa metáfora captura exactamente el mecanismo del que hablamos. Y aquí es vital mencionar un antiguo proverbio español que aparece en los textos y que ilustra el otro lado de la moneda. A ver. Quien tiene un buen amigo, téngase por rico. Ah, sí, sí. ¿Y por qué es relevante esto al hablar de trauma? Pues porque las heridas más profundas, esas cañerías rotas de las que hablas, casi siempre se producen dentro de las relaciones humanas. Ya. Pero la sanación también es relacional. Asumir la responsabilidad de arreglar esa casa no significa que debas hacerlo en completa soledad. Claro, pero ¿no es un poco abrumador pedirle a alguien que cargue con el peso de sanar algo que no rompió y encima hacerlo solo? Es que esa es la clave. La verdadera agencia implica buscar la ayuda adecuada, apoyarse en otros, ir a terapia si es necesario. Esa decisión de sanar con ayuda es lo que te hace verdaderamente rico y libre. Vale, entiendo.
Pero asumir esta responsabilidad en el ámbito privado, dentro de tu propia casa y con tu familia, es una cosa. Sí, El riesgo se multiplica exponencialmente cuando llevas esta mentalidad de propiedad absoluta al ojo público. tela, sí. Y eso nos sitúa en 1994, en pleno Nueva York. Mark Messier, el capitán de los New York Rangers de hockey sobre hielo. Un momento histórico. Sí. Su equipo está a punto de ser eliminado de los playoffs. La presión es asfixiante. Y en lugar de esconderse, Messier convoca a la prensa y garantiza públicamente, o sea, lo dice así de claro, ganaremos esta noche, sin excusas. Se la jugó por completo. Se la jugó pero bien. Y no solo el equipo gana, sino que él sale al hielo y marca 3 goles. Un hat-trick. El famoso hat-trick de Messier es uno de los momentos más estudiados en la psicología deportiva. De hecho, el analista George Ravelin desmenuza este evento y señala algo revelador sobre el lenguaje humano. Ajá. Explica que, ante el peligro, nuestra tendencia natural es usar lenguaje seguro. Lenguaje corporativo, digamos. Eso es. Cualquiera puede salir en una rueda de prensa y decir, daremos el máximo, o el equipo está concentrado, lucharemos hasta el final. Lo típico. Ravelin argumenta que eso es ruido. Son amortiguadores psicológicos. Si pierdes después de decir, dimos el máximo, tu ego queda intacto porque la frase es totalmente subjetiva. Ya, nadie puede medir si realmente diste el máximo. Exacto. Lo que hizo Messier fue despojarse de cualquier red de seguridad. Vinculó su reputación, su identidad histórica, a un resultado binario y específico: ganar o perder. Espera, voy a detenerte ahí porque si quienes nos escuchan intentan aplicar esto mañana en su trabajo, puede ser una masacre. Bueno, a ver, No, en serio. En el entorno corporativo o empresarial actual, el lenguaje seguro es un escudo de supervivencia. Si yo en una reunión prometo categóricamente aumentar las ventas un 20% y luego el mercado colapsa, al día siguiente estoy despedido y soy el hazmerreír de la oficina. claro, es un riesgo. No hay un peligro real en vincular tu identidad a un resultado que no controlas al 100%, porque Messier no controlaba los rebotes del disco. Es un riesgo masivo, por supuesto. Pero esto plantea una pregunta importante. ¿Dónde usamos lenguaje seguro en lugar de decir lo que debe pasar? Ya, El autor David Schwartz señala que el pensamiento que guía tu inteligencia es mucho más importante que la cantidad de inteligencia que tienes. qué buena frase. ¿Verdad? Lo que Schwartz y Ravelin nos dicen es que cuando te despojas del lenguaje seguro, tu cerebro entra en un estado de alerta y enfoque absoluto. Al quemar las naves, tu nivel de ejecución se dispara de una forma que la mentalidad de haremos lo que podamos jamás podría alcanzar. Te pones contra las cuerdas a ti mismo. Justo. No se trata de ser suicida en la oficina y prometer imposibles, sino de preguntarnos con honestidad brutal, ¿damos un paso al frente o nos fundimos con el grupo para evitar el fracaso público? Esa mentalidad de responsabilidad es, en sí misma, un multiplicador de fuerza. Bueno, lo compro. Pero para soportar ese nivel de exposición sin que la ansiedad te destruya, necesitas unos cimientos de hormigón armado. Totalmente. Una estabilidad interna que no dependa de si la gente te aplaude o te abuchea. Y en el análisis, hay una parábola zen de Anthony de Melo, titulada Reacción, que ilustra esto a la perfección. Es un texto fascinante. Sí, un maestro zen está explicando cómo selecciona a sus discípulos. Dice que rechaza tajantemente a aquellos que se vuelven arrogantes o engreídos al ver la humildad del maestro. Hasta ahí, todo lógico. Claro, nadie quiere a un arrogante. Pero luego añade que también rechaza, sin miramientos, a los discípulos que se vuelven excesivamente reverentes y sumisos ante él. Y ese giro final descoloca a cualquiera. Totalmente. ¿Por qué un maestro rechazaría el respeto absoluto? Pues la respuesta nos da la clave de esa estabilidad interna de la que hablabas. El maestro percibe que ambos tipos de discípulos padecen exactamente la misma enfermedad psicológica. Les falta algo propio. Exacto, carecen de un centro de gravedad propio. Sus reacciones emocionales y su comportamiento están dictados al 100% por un estímulo externo. Son un reflejo. Sí, si el maestro es duro, se asustan. Si es humilde, se inflan o se costran. Esta idea de la necesidad imperiosa de tener una brújula interna conecta de forma interesantísima con otra tradición antiquísima, los 10 mandamientos. Ya. Y confieso que ver los mandamientos en medio de un debate sobre filosofía zen y estoicismo me pareció un salto curioso. Lo parece, sí, hasta que dejas de interpretarlos como un simple código legal o moral y los analizas como un tratado de psicología sobre la agencia humana.
A ver, explícame eso. Fíjate en los primeros mandamientos, que prohíben la idolatría. Hoy en día no adoramos becerros de oro, pero la idolatría psicológica está en todas partes. El dinero, el prestigio. Eso es. Idolatrar es agarrar algo externo, la aprobación de tu jefe, el saldo de tu cuenta bancaria o los likes en redes sociales y otorgarle el poder de dictar tu valor como ser humano. Le das las llaves de tu autoestima. Exacto. Cuando pones un sustituto temporal en el centro de tu identidad, pierdes tu brújula. Y cuando ese centro inestable colapsa, surge el desorden exterior, la mentira, el robo, la envidia, que son, de hecho, los comportamientos que tratan de regular los siguientes mandamientos. Ostras, aquí es donde se pone realmente interesante, porque entenderlo así lo cambia todo. De hecho, me recuerda una analogía buenísima, la diferencia técnica entre un termómetro y un termostato. Ah, me encanta esa comparación. Es que los discípulos rechazados de la parábola Zen eran simples termómetros. Un termómetro no tiene voluntad, se limita a reaccionar. Sube o baja. Sí, si en la habitación hace frío, el mercurio baja. Si hace calor, sube. Es un espejo esclavo de su entorno. Lo que el texto nos propone y lo que los mandamientos buscan preservar es que nos convirtamos en termostatos. Que marcan su propia temperatura. Exacto. Un termostato lee la temperatura exterior, sí, es consciente de la realidad, pero luego él mismo, desde su programación interna, determina cuál debería ser el clima en esa habitación y activa los mecanismos para cambiarlo. Es brillante. El termómetro padece su entorno. El termostato lo moldea. El diario incluso lo resume con una frase genial. Cuando tus mundos interior y exterior armonizan, tus relaciones también lo hacen. Totalmente. Y cuando pasas de padecer a moldear, la forma en que interactúas con los demás da un giro radical. Ya no operas a la defensiva, sino desde una generosidad que transforma el espacio. Ya. El filósofo Arthur Schopenhauer tenía una forma maravillosa de explicar esto, rescatada por Robert Greene. Decía que, del mismo modo que el calor suaviza la cera dura y permite darle la forma deseada, la cortesía, la amabilidad y la calidez humana vuelven a las personas flexibles. Tengo que hacer de abogado del diablo otra vez. A ver qué sacas ahora. Es que la formulación de Schopenhauer tiene cierto peligro. Hablar de moldear a los demás con amabilidad como si fueran cera puede interpretarse como el manual perfecto del manipulador maquiavélico. ¿Ya? ¿Entiendo por dónde vas? Sonreír solo para conseguir que el otro haga lo que tú quieres. Y si unimos esto a lo que el autor Simon Sinek dice sobre las ideas, que él sostiene que está bien si otros usan nuestras ideas siempre que construyan sobre ellas, porque eso se llama progreso, pues la combinación es explosiva. Choca un poco con el mundo real, ¿verdad? Totalmente. Si alguien de nuestra audiencia va de camino a un entorno corporativo hipercompetitivo, lo de repartir calor humano y regalar tus mejores ideas sin pelear por el crédito, seguro que le suena a suicidio profesional. Es natural pensar, si hago eso, mi compañero se va a colgar mi medalla y yo me quedaré atrás. Es un temor completamente lógico. Pero si conectamos esto con el panorama general, vemos que operamos bajo lo que la psicología llama mentalidad de escasez. Ajá. Esa mentalidad cree que el éxito es un pastel limitado. Si tú te llevas el crédito por una idea, queda menos pastel para mí. Pero volvamos a tu metáfora del termostato. Vale. Cuando el radiador emite calor, no lo hace como una táctica de manipulación para engañar a los muebles de la habitación. Ya, claro. Lo hace porque esa es su naturaleza y su función altera el clima entero. El espíritu generoso no acumula, siembra. El ganador del premio Nobel, Edward Victor Appleton, decía que valoraba el entusiasmo incluso por encima de la habilidad profesional. Ah, ¿sí? Sí, porque la habilidad técnica la puedes comprar, pero el entusiasmo genuino y la calidez son contagiosos, elevan el rendimiento de todos en la sala. Rompen la inercia del grupo. Tony Dungy, el legendario entrenador de fútbol americano, ilustraba esto recordando la famosa anécdota atribuida a Henry Ford. La del caballo. Esa misma, que si Ford hubiera preguntado a la gente qué querían, le habrían pedido un caballo más rápido. Dungy señala que no tiene sentido desgastarse discutiendo con el cinismo de los demás. La estrategia no es discutir, sino compartir con entusiasmo aquello que a ti te ha transformado. Porque la mayoría ni sabe lo que se está perdiendo. Exacto. Se conforman con su caballo más rápido porque nunca han visto un coche. Y francamente resulta muy liberador saber que esta generosidad transformadora no exige escenarios épicos ni victorias heroicas como las del hockey. Nos lleva a la escala del día a día.
Esa es, quizás, la revelación más compasiva de todos los textos de hoy. Tendemos a creer que para que una acción importe, debe tener una escala grandiosa. Pero Robin Sharma lo aterriza de golpe diciendo: elevar a los demás cuando menos te apetece es unirte a las filas de lo heroico. Qué maravilla de cita. Y Charles Dickens tiene una reflexión que destroza por completo el nihilismo moderno. Él escribió: nadie es inútil en este mundo si alivia las cargas de otro. Me parece fundamental eso. ¿Puedes profundizar en esa idea de Dickens? Porque creo que quita un peso enorme de encima a quienes nos escuchan. Claro. A ver, la cultura actual nos ha convencido de que si no estás impactando a 1 millón de personas con una startup, tu vida es irrelevante. Sí, o salvando el Amazonas tú solo. Exacto. Es muy fácil caer en la desesperación al sentirse minúsculo, pero Dickens aniquila esa desesperación. Reduce la utilidad existencial a algo tan abarcable como aliviar una sola carga. O sea que la escala del acto es irrelevante, pero la orientación lo es todo. Según este prisma, a veces el acto de heroísmo más rotundo de tu semana es, no sé, simplemente fregar los platos por la noche. Totalmente. Cuando estás absolutamente reventado, pero lo haces solo para que tu pareja, que ha tenido un día peor que el tuyo, pueda descansar 10 minutos más, eso ya es ser un héroe. Es que la neurociencia nos muestra que nuestro cerebro no evolucionó para procesar la satisfacción de salvar un mundo abstracto. Evolucionó para sentir un significado profundo al ayudar a tu tribu inmediata. Al que tienes al lado. Eso es. Hay una frase humorística, anónima, en las notas, que lo resume genial. No importa lo lento que vayas, sigues sacándole ventaja a todos los que están en el sofá. Qué bacano. Como afirma Neil Barnham, la hierba es más verde donde la riegas. Nos pasamos la vida mirando el césped del vecino, cuando el único antídoto contra la irrelevancia es regar con empeño la hierba sobre la que estás pisando hoy. Ahora bien, si aceptamos que debemos enfocarnos en ese metro cuadrado, en lo cotidiano y regar esa hierba, esto nos obliga a replantear cómo medimos nuestro propio éxito y fracaso. Aquí viene la curva peligrosa. Sí, llegamos a la provocación más aguda de los textos. Es un epigrama del escritor francés Jean Giraudoux. Dice así: solo los mediocres dan siempre lo mejor de sí mismos. Es una bofetada al ego. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque la primera vez que leí esto me quedé perplejo. Normal. Nos pasamos la vida diciéndoles a los niños, solo tienes que dar lo mejor de ti. ¿Cómo puede ser un halago no dar siempre lo mejor? Suena una excusa barata para hacer un trabajo mediocre. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo aprendemos. La confusión inicial es natural porque Giraudoux expone la diferencia abismal entre la mentalidad de rendimiento y la mentalidad de profundidad. A ver. Piénsalo así. Si alguien siempre saca un 10 perfecto, si nunca tropieza, si todo lo que hace es impecable, lo que eso significa estadísticamente no es que sea un genio, sino que ha fijado sus metas muy por debajo de su verdadera capacidad. Ah, claro, que juega a lo seguro. Exacto. Dar siempre lo mejor de ti implica que te estás moviendo exclusivamente dentro de tu zona de confort, donde no arriesgas un fracaso real. Vale. Creo que puedo aterrizar esto para que quede cristalino. La mentalidad de rendimiento sería presentarte a un examen de matemáticas básicas sabiendo que vas a sacar un 10. Pareces el mejor, pero no has aprendido nada. Cero aprendizaje. Y la mentalidad de profundidad, en cambio, sería atreverte a entrar en una clase de física cuántica, que te viene enorme. Intentas resolver un problema, te equivocas estrepitosamente, sacas un 4 en el examen y pareces un desastre. Pero sales sabiendo el doble. Exacto. Un ejemplo impecable. Cuando fallas al intentar resolver ese problema cuántico, tu cerebro crea nuevas conexiones. La plasticidad cerebral requiere esa fricción. Por eso, las grandes figuras tienen historiales llenos de fracasos. Las expertas Pia Nilsson y Lynn Marriott enseñan a los atletas exactamente esto. Alejar del rendimiento para evitar el proceso. Eso es. Dejar de obsesionarse con la mecánica teórica y aceptar la torpeza de no tenerlo todo controlado. Encontrar propósito en la práctica misma. Eso transforma el trabajo de una condena a una especie de laboratorio personal. Hay una cita de Joseph Conrad que lo clava. No me gusta el trabajo. A ningún hombre le gusta, pero me gusta lo que hay en el trabajo. La oportunidad de encontrarte a ti mismo. ¡Qué belleza! El proyecto que estás liderando no es el fin último de tu existencia. Es el espejo en el que descubres de qué material estás hecho frente a la presión. Y darnos cuenta de esto cierra el círculo de nuestra exploración. Nos devuelve al inicio, ¿sí? A Marco Aurelio en su tienda.
Todo lo que hemos recorrido nos demuestra que su afirmación de ver todo como un regalo no es optimismo ingenuo, fingir que el dolor no duele. No es ponerse una venda. Para nada. Es una postura exigente. Es decidir irrevocablemente que somos constructores, no defensores de un castillo asediado. Si hacemos un repaso rápido de lo que hemos visto, la coherencia es total. Tenemos al padre que va a terapia para no pasar sus heridas a sus hijos, al capitán que garantiza la victoria asumiendo el riesgo total, al líder que irradia calor y siembra ideas en lugar de acumular crédito. ¿Y el trabajador que se encuentra a sí mismo en el barro de su labor? Todo se resume en esa otra frase de Marco Aurelio: el buen carácter actúa por el bien común. Al final, el mandato de todos estos textos es: controla lo que puedes controlar. Riega la hierba donde estás parado hoy. Bueno, pues si aceptamos esta premisa, si compramos la idea de que absolutamente todo lo que nos ocurre, especialmente las partes más difíciles y oscuras, no es evidencia de una injusticia cósmica, sino puro material para trabajar, Así es. me gustaría despedir este análisis dejando a la audiencia con una reflexión para que le den una vuelta. ¿Cuál es ese regalo doloroso o incómodo que tienes en tu vida ahora mismo, que aún te niegas a abrir, pero que podría ser exactamente el material que necesitas para construir tu próxima gran etapa?